Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Giraldo, periodista judicial con más de 30 años de experiencia en los principales medios de comunicación, CMI Televisión, el canal RCN Noticias, Caracol Noticias Televisión, también colaborador de revistas como Cambio 16, Soho Caras. Bueno, muchas veces además he escrito 12 libros, la mayoría de ellos relacionados con narcotráfico y mafia. Estamos hablando de paramilitarismo, narcotráfico, corrupción. Pues bien, anunciamos la apertura de un canal YouTube que se llamará El Anecdotario de la Mafia, así como suena. Un programa lleno de anécdotas de esos hechos increíbles, insólitos que solo surgen de los personajes de la mafia colombiana. El Anecdotario de la Mafia, canal YouTube, es una especie de podcast que vamos a hacer con nada más y nada menos que Gustavo Salazar Pineda, el abogado de la mafia, uno de los abogados más controversiales, polémicos, pero además más reconocidos del país, penalista, litigante, que se ha ganado la cantidad que ustedes quieran de litigios frente a jueces y magistrados. De hecho, pues hizo absolver nada más y nada menos que a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, cuando fue por primera vez acusado de un homicidio. Pues bien, con Gustavo Salazar Pineda estaremos periódicamente, ojalá semanalmente por ahora, contando esas anécdotas de personajes y de hechos que ya son judicializados, que ya hacen parte de anaqueles judiciales, pero que ya se pueden contar, ya no perjudican a nadie y sí llaman la atención de la opinión pública, pues son personajes increíbles. Por ejemplo, la compra de caballos de 5, 10 millones de dólares por parte de capos de narcotráfico que al otro día se les murieron. La manera como compraron Ferraris que los mandan a importar desde Estados Unidos originales y los dejan abandonados en bodegas. ¿Cómo terminan esos Ferraris en manos de la policía, por ejemplo, llevando y trayendo reinas de belleza? Esas historias insólitas. Y vamos a comenzar con una muy impactante porque Gustavo Salazar Pineda va a revelar quién realmente ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el candidato presidencial, precisamente a propósito de los 35 años de la conmemoración de ese magnicidio que conmovió la opinión pública nacional e internacional. No fue Pablo Escobar, señores, no fue Pablo Escobar. Gustavo Salazar les va a decir quién. Y además también tenemos otras historias de paramilitares, cómo los paramilitares casi hacen venir a Colombia al Papa Ratzinger y cómo le pagaron una altísima suma de dinero en dólares a emisarios del gobierno de Estados Unidos de la época para que intercedieran aquí en Colombia en el tema de negociación con los grupos paramilitares, las AUC. También les contaremos historias de muchas modelos famosísimas que trabajaron para los paramilitares, que visitaron algunos abogados internacionales de la mafia que estuvieron aquí en Colombia y los llevaron a los hoteles y las llevaron a los hoteles. Obviamente hay nombres que no podemos pronunciar porque pues eso hace parte de la privacidad de cada quien, pero son anécdotas, repetimos, por eso se llamará así. El anecdotario de la mafia. ¿Quién fue realmente el que ordenó y por qué razón el asesinato de Luis Carlos Sarmiento, el Luis Carlos Galán Sarmiento? Esa es una historia inédita que se la va a revelar Gustavo Salazar en este podcast, en este canal YouTube que abriremos a partir de ahora y esperemos que nos acompañen a partir de ahora. Se llamará El Anecdotario de la Mafia. Muchas historias, historias de sicarios, por ejemplo, cómo hicieron para que los sicarios que asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento pudieran ejecutar sin problema el magnicidio. Todo eso lo vamos a contar aquí en este canal YouTube que comenzará a partir de hoy. Les agradecemos que nos acompañen, que nos sigan acompañando porque siempre habrá una historia diferente, siempre habrá una historia llamativa, insólita. Por ejemplo, un capo de la mafia de Cali, un gran capo de la mafia de Cali que tuvo dos amantes, era homosexual. Dos amantes, un cantante muy conocido de música popular colombiana y un actor muy conocido de la televisión colombiana que incluso hoy triunfa en España, en Europa. Todo eso lo vamos a contar aquí en el anecdotario de la mafia, cómo movían miles y miles de millones de dólares sobornando a altos oficiales de la policía, cómo incluso infiltraron la iglesia católica, los curas que tuvieron relación con Pablo Escobar, con jefes del cartel de Cali, del cartel de Medellín, incluso con paramilitares, como los paramilitares llevaron mujeres a la zona de Ralito cuando estaban en plena negociación de paz con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, incluso como un futbolista muy famoso tuvo que ir a Ralito a pedir la autorización a un gran capo del narcoparamilitarismo para casarse con quien fuera su ex esposa. Se noviaron, pero ya era separada de ese capo, tuvo que ir allá a pedirle permiso porque imagínense lo que hubiera ocurrido. Y como muchos capos del paramilitarismo viajaron a Costa Rica a entrevistarse con el expresidente Oscar Arias para que intermediara. Todas esas anécdotas están aquí contadas porque esa memoria de Gustavo Salazar Pineda es privilegiada, es un hombre que se acuerda de horas
fechas, días, meses y años exactos. Y obviamente yo también, porque yo he escrito varios libros sobre narcotráfico y mafias y tendré muchas historias que contar que ustedes ni se imaginan que han ocurrido, pero que hoy en día se pueden contar como anécdotas. Por eso se llama El Anecdotario de la Mafia. Los esperamos. Canal YouTube con Gustavo Salazar Pineda. También vamos a tener invitados especiales. Familiares de Pablo Escobar, hijos de capos del cartel de Cali, sicarios arrepentidos que van a contar sus historias. Recuerden, El Anecdotario de la Mafia en canal YouTube de este podcast. Juan Carlos Giraldo y Gustavo Salazar Pineda, los esperamos aquí. Muchas gracias.